Bienvenidos. Mi nombre es Pedro. Esta es una entrevista que estamos realizando en el marco de las quintas jornadas de producción musical del Profesorado Superior de Música con orientación en producción musical artística del Conservatorio Astor Piazzolla. Bueno, tengo el gusto de hablar con Dante Saulino, que nos va a contar un poco del proyecto de producción musical, dentro de todo. Y vamos a hacerlo más breve. Vamos a comenzar con lo siguiente, que es, bueno, con buenos días, buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes. ¿Qué haces, Pedro? Bueno, gracias por invitarme antes que nada y también a los chicos y a la gente del Piazzolla. Aguante. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, una de las preguntas que te voy a hacer, así para arrancar, es ¿cuál sería tu equipo de trabajo a la hora de producir dentro de todo? Mm. Bueno, yo trabajo 100% in the box, o sea que no uso compresores o ecualizadores o fierros externos, trabajo todo adentro de la computadora a través de una placa de audio y controladores MIDI. Y bueno, al ser guitarrista tengo guitarras que grabo y sintetizadores, pero todo mi proceso de laburo de producción y de mezcla es digital. Es como un tema con el que siempre hay ahí una batalla en internet entre lo digital versus lo analógico, y para mí no hay con qué darle. Es increíble lo que ha avanzado lo digital. Claro, lo que uno gana en practicidad, en comodidad, se proyecta en creatividad, entonces me parece que no hay punto de comparación. Sobre todo para proyectos de home studio o ya estudios medianos, es impresionante lo que suena y lo cómodo que es. Todo el cerebro de mi estudio es una placa de Universal Audio, una Apollo X6, donde tengo ruteados todos los instrumentos, los sintes, las guitarras, y donde también proceso todo, porque tiene un software específico que sirve para grabación y para mezcla, y donde también tengo mis sistemas de monitoreo, que son dos, unos Dynaudio Lead 8 y unos Yamaha NS10, los clásicos. Eh, Prácticamente es eso el sistema. Después tengo un par de controllers. Tengo acá uno que voy a ver si puedo llegar a mostrar. Para que se den una idea, este es el que estoy usando actualmente. Sé que es medio aparatoso lo que estoy haciendo, pero así de chiquito. Tengo un controller más grande de 5 octavas, pero este es el que llevo a todos lados, porque trabajo en mi casa, en mi estudio, pero también en otros estudios o en otros lugares, y está bueno tener aparatos transportables que cumplan la función. Así que ese sería el estudio. Obviamente tengo un amplificador de guitarra que lo microfoneo, pero también grabo mucha guitarra de línea y suena espectacular. Ahí tuve un avance en los amplis virtuales que es súper interesante y es, no sé, está buenísimo. Perfecto. Y con respecto a micrófonos, Bueno, por supuesto. Pequeño detalle. Uso dos mics bien distintos. Tengo un Neumann TLM 103, que lo ujú. uso para grabar voces principalmente. Es un mic increíble, condenser para voces. Tiene ese sonido bien Neumann. No es un U87, pero es alucinante, es chiquito, es transportable, lo tengo allá incluso. Y un clásico SM57 para guitarras o para lo que sea, un mic indestructible que suena bárbaro también. A prueba de todo, comprobadísimo que funciona, que suena bien. Esos son los dos que más uso. Después tengo un SM58 que no lo uso tanto en estudio, no es tanto un mic de estudio, y una KGS 3000, que era un condenser que tenía antes del Neumann, eh, con el que he grabado muchísimo, pero muchísimo de voces y guitarras, y también suena muy bien. Es bastante más accesible que el Neumann y está buenísimo. Y con respecto a auriculares, así, o escuchás todo por. Auri- Auriculares, la verdad trato de usar poco por un tema de no tener siempre ahí algo tapando las orejas, pero estoy muy fan de estos, los Beyer Dynamic 770 Pro, DT 770 Pro. Son cerrados, son cerradísimos de hecho, y nada, están muy buenos, o sea, de medio que son auriculares de una gama tranqui, pero les confío una mezcla, son muy copados y me re gustan. Con respecto a los monitores, ¿cuáles usabas? Los Dynaudio Lead 8.
Isla 8. Que son interesantes, son unos monitores que son bastante planos, tienen una cosa que es como medio hi-fi, que puedes jugar en contra porque te muestra todo muy bonito y agradable, y bueno, hay que ver cómo se traslada eso después al exterior, pero como con cualquier monitor en realidad. O sea, creo que a todos los que laburamos en esto nos está pasando que suena todo muy bonito en el estudio y después hay que ver qué pasa cuando vas al mundo exterior. Así que ayer, por ejemplo, estaba cerrando una mezcla y lo chequeé con estos, con los auriculares chiquitos de Claro, celular. Y te vas a reír, pero encontré un montón de cosas que ajusté en base a esta escucha. Porque ya claro, esas cosas pasan. Hay que tener un montón de sistemas para referencia, un montón. perfecto. Usas el de, por ejemplo, bueno, monitores auriculares y, bueno, auriculares de cualquier tipo y el auto. Claro, 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 claro. Bueno, no manejo, así que no lo tengo tanto esa referencia, pero sí lo he hecho y te sorprendes. Te re sorprendes. Hay que testearlo en todos los medios y sobrevive a esos ambientes que son muy hostiles a nivel sonido. Va a sobrevivir en un montón de otros. Esa sería como la regla, sin duda. Bien, genial. Y otra pregunta, ahí un poco más hablando de la actividad como productor. Más o menos como es Mm. la rutina dentro si hay, trabajas todos los días, hay ciertos días, más o menos. Sí, es larga y es intensa. Como uno imaginará, sí, trabajo todos los días. Hasta el año pasado trabajaba de lunes a lunes, de hecho. Y ya este año, por un tema de salud y de tener más horas de sueño, estoy trabajando de lunes a viernes, pero es un ritmo de entre 10, 12, 13 horas por día. Es bastante picante, pero con los tiempos de uno. O sea, es con la ventaja de trabajar desde mi casa, incluso pre-pandemia, yo siempre trabajé desde mi home studio, que cada vez fui agrandando más, con mis tiempos, y obviamente esas 13 horas uno no está pegado a la computadora sí o sí. Es producir, uy, ahí, pensé que se había cortado. Uno al producir hace trabajos muy distintos. Yo, por ejemplo, hago música para televisión y después produzco a algún artista y después hago una mezcla para un cliente de acá o del exterior. Bueno, al trabajar en el exterior, los horarios se dan vuelta porque de golpe tenés una call con Australia y son las 12 de la noche acá y es el mediodía allá. O sea que uno tiene que estar abierto a los horarios bastante variables, ¿no? Eh, pero sí trato de mantenerlo todo en un horario normal, nada de trasnoche, porque no me gusta. Me gusta empezar componiendo o produciendo algo nuevo a la mañana, mezclando a la tarde, editando quizás ya sobre fin del día, que es un trabajo más esquemático, ¿no? Y en el medio grabaciones por doquier, que es un poco algo que se da por esta dinámica, no sé si nueva, pero que sí en Argentina empezó a aparecer hace poco de productor-artista, donde entre dos partes se hace una canción, un proyecto entero, que antes llevaba un proceso de un montón de gente de una banda, porque no era tan común el solista, un estudio con un ingeniero, un asistente, un productor, alguien que te sirve el café. Hay un montón de gente en la cadera que ahora se simplificó, para bien o mal, y bueno, gran parte de mi trabajo es muy social, o sea, que tiene que ver con el tema de recibir gente y grabar y generar cosas ahí en el momento. Y con respecto a esto de estar tantas horas, por ejemplo, mezclando, produciendo, por ejemplo, con el tema del ruido, o sea, de la salud auditiva, ¿cómo haces para descansar o haces pausas? Hago muchísimas pausas, pero muchísimas. O sea, es como una forma bastante sutil de decir que soy muy disperso, pero me parece fundamental. O sea, cada 2 horas, o a veces incluso antes bajo a hacer un mate, hacer un café, a ver en qué está haciendo el gato, por ejemplo. Y esa salida te hace volver ya con otra oreja, otra escucha, y es fundamental. Uno, cuando te aprieta el tiempo, quizá tiene que salir a la cancha con lo que haya y con las posibilidades que haya para resolver un proyecto, un trabajo, y por ahí hay que estar 6 horas sin parar y hay que hacerlo, pero no es sano y en el largo plazo es insostenible y estaría bueno de a poco ir eliminando como esa cultura del trabajo tan
tan deforme que no tiene un sentido, que no hace la diferencia en realidad. No hace la diferencia, se puede hacer todo más organizado y más humano y el resultado va a ser igual o quizás hasta mejor, porque uno está más concentrado. Y esas pausas más o menos que son media hora, más o menos. No. Son pausas muy chicas, de 5 minutos. Ah, está Esa es bien. quizás la clave, es como un refrescón. 5 o 10 Ok. minutos, ir a comprar algo, volver. Hay algo muy interesante que, no sé si sabes de las tarjetas de las estrategias oblicuas de Brian Eno. ¿Lo tenés a Brian Eno? Eh, No, no. es como el padre de la música ambient, que aparte de ser músico y productor, tiene como toda una filosofía del arte y de la música y diseñó un mazo de cartas, eh, no sé, 50, 100 cartas, cada una con una acción, que tenés que sacar aleatoriamente en el estudio y obedecerla sí o sí. Puede ser agregarle reverb a algún instrumento, no sé, al kick, ¿viste? Al bombo. Uno no lo haría. O salí 2 horas y volvé, salí 5 minutos y volvé, y tenés que seguirlo a rajatabla. Y es re interesante porque cambia la cabeza. Eh, Cambia la cabeza, refrescás. Aparte, hay algo que lo que mencionabas que es muy cierto, que es la salud auditiva que hay que cuidar. No se puede estar con volumen fuerte 10 horas todos los días, toda la vida, porque y más. Igual me gusta el volumen fuerte. ¿Qué va a hacer? Claro, más en un estilo de música urbana donde prácticamente tenés que estar siempre al palo. No, no tenés Y mucha. sí, bueno, sí, yo empecé, estuve haciendo música urbana de bastante no, pero de 4 o 5 años para acá y no solo está bueno porque hay una sensación física del low end que sucede con el volumen fuerte nada más, sino que lo necesitas justamente el volumen para escuchar y trabajar esas frecuencias y entender qué es lo que está pasando en todo el sector de los 200 Hz para abajo, que es donde está la vida del trap o del hip hop o del reggaetón, ¿no? Ahí está, claro. Y ahora, justamente, ahí ya hablamos un poco del Here, que me quedó como un paréntesis. ¿Qué Sí, dos más o menos utilizas ahí yo dentro de uso todo? 3, o sea, uso Cubase, Pro Tools y Logic. Principalmente ahora estoy muy copado con Logic, que empecé a usar de un año para acá y me parece genial. Tiene ahí algunos errores o esos bugs de actualizaciones, pero el programa en sí está buenísimo. Es muy rápido, es como que para la parte creativa es una masa. Después para la parte más técnica, Pro Tools también está buenísimo. Cuando me llega una mezcla la hago de cabeza en Pro Tools porque, a ver, a esta altura ya todos los dos son bastante lo mismo. O sea, vas a llegar seguramente a un resultado muy parecido con cada uno. No es que necesitas aprender Pro Tools o necesitas aprender Ableton o Logic, pero sí sucede que cada uno te predispone de una manera distinta, al tener herramientas distintas para llegar al mismo resultado. Entonces, sé que el Pro Tools me setea en cabeza ingeniero de mezcla y Logic más en cabeza de compositor-productor, porque vuela por el modo sin latencia, que tocas si no tenés latencia. Y uso Cubase porque es el primero que aprendí a usar y bueno, cuando hay que resolver algo que sí o sí no puede fallar, Cubase, porque ya sé cómo solucionar. Es como que si, también hay que tener eso, hay que tener un DAW donde sabés salvar las papas cuando se va todo al traste. Y Ahí está, muchas veces pasa. me imagino. Es re común. Este, claro, era como esa pregunta que había quedado, que me quedé pensando. Y ahora vamos en la etapa de producción en sí. Es decir, Sí. tenemos la etapa de preproducción, producción y postproducción, que sería mezcla, mastering. Más o menos de cada etapa, de una manera muy resumida, ¿qué tips, por así decirlo, muy, vamos a decir, vitales o muy básicos que se tienen que tener en cuenta en cada proceso? Así uno. Y la preproducción, o sea, hago un paréntesis al principio, hoy en día está ya muy desdibujado el tema de los pasos a la hora de producir música, Ujú. un poco por esta dinámica, que antes tenías que hacer una preproducción para ir mostrársela a un productor e ir a un estudio y ya ir con todo preparado y después dárselo a un ingeniero de mezcla. Y hoy en realidad me digo que el productor es con quien componés o co-componés la canción, o el que hace arreglos, el que mezcla, se va mezclando mientras se produce, o sea que está todo bastante... es como que el proceso creativo se convirtió en una sola cosa, que es caer al estudio un día y terminar el proyecto otro, de alguna manera. Eh, pero, por más que se desdibujen los límites de un proceso y otro, la preproducción o todo el
el primer proceso va a dictaminar increíblemente bien o increíblemente mal cómo sigue el resto del proceso. O sea, cuantas más cosas uno pueda solucionar desde lo mínimo, mejor. O sea, desde tener un arreglo resuelto o una estética ya más o menos orientada, va a hacer que el resto de los procesos funcionen fluidamente o que el resultado final esté mejor resuelto, porque uno no va a estar tratando de arreglar cosas que quedan sin arreglar de una etapa anterior con un proceso que en realidad no las va a solucionar. Es la típica de, bueno, tal cosa lo arreglamos en la mezcla, y después en la mezcla, no, tal cosa lo arreglamos en el mastering. Y después en el mastering dice, no, esto lo tendrías que haber arreglado desde el arreglo. Mira, te doy una anécdota de un profesor del concert que trabajó en un estudio en Nueva York, de un estudio de música académica allá, grabando ensambles de una universidad, y me comentaba que en el estudio tenían un cartel que decía prohibido mezclar, por ejemplo. Porque claro, grabás un cuarteto de cuerdas y ya la mezcla empieza a alterar la interpretación, y uno lo que necesita es una interpretación muy pura. Tenés que hacer que suene desde cómo está tocado. Y para eso tenés que hacer que suene desde cómo está armado el arreglo. Si uno tiene en cuenta esos procesos, después el resultado final suena solo. Hay mezclas que me llegan que suenan solas, que le doy play y ya suena mezclado porque está muy bien armado el arreglo y como que cada parte se agarra una de la otra y funciona. Y después hay otras que se nota demasiado que no hubo un proceso de armado y que no suena ni para atrás ni para adelante, y que por ahí hay que hacer un trabajo excesivamente de cirujano sonoro para que suene, cuando en realidad se podría haber solucionado más fácilmente. Pero igual cada proceso es muy importante. O sea, a cada una hay que ponerle un montón de foco. ¿Viste? El trabajo del productor o del ingeniero de mezcla tiene que tener todo el tiempo el cuadro completo de lo que está pasando, como para entender dónde meter mano, dónde no, cómo transitar todo el proceso sin quemarse o sin empezar a escuchar cualquier cosa, porque ahí también el tema se empieza a ir por el traste. ¿Qué va a ser? Ahí está. Este, bien, perfecto. Bueno, creo que estaríamos. Ahí es una entrevista muy breve, pero la verdad que muy significativa y muy fructífera. La verdad que con todo esto que nos contaste está muy bueno, y especialmente para aquellos que quieran arrancar en el camino a la producción musical, o están dando los primeros pasos pero no saben cómo. Es todo como No, bueno, un... yo te agradezco a vos, Pedro, por incluirme y por llamarme, y como una última cosita, para los que estén empezando, que quieran empezar, que le metan, que es realmente un momento súper interesante a nivel tecnológico, cultural, para producir música o para hacer música en un formato poco convencional hasta hace poco tiempo. O sea, la tecnología es más accesible que nunca y es un mundo súper interesante y súper lindo. Hay tanta información además, tanta, como, o sea, como desde una carrera hasta YouTube. Yo, por ejemplo, no estudié formalmente o académicamente ni producción ni sonido, y aprendí haciendo y con tutoriales y con seminarios y bueno, y yendo a estudios y exprimiendo ingenieros pobres, y absorbiendo. Así que es un re buen momento para poder aprender de este mundo. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por habernos dedicado todo este tiempo y para darnos esta entrevista. La verdad que te agradezco muchísimo. Así que bueno, nos veremos y gracias. No, por nada. Gracias, Pedro, y gracias ahí a la gente del Piazzolla por organizar esto. Está buenísimo. Ahí está. Bueno, hasta Nos luego. estamos viendo.